pero a mí me resultó corto para copiar, o sea, porque yo me colgué, la verdad que no me Después di cuenta, no me di cuenta. se habilitó un tiempo más porque como había la plataforma estaba en duda, se habilitó, no consultaste nada en el chat, yo estuve pendiente Le del puede chat a hacer ver si, captura de pantalla también. claro, Profe, en el tenían No, chat yo que por mandé lo mensaje menos y me hacerle enviaron la una mail. foto. ¿Sí? ¿Cuál es la última pregunta? no sé quién estaba hablando. Sí. No, el tema es que sí, yo no sé hacer captura directamente de la computadora, era que iba a hacer con el celular, pero bueno, se me pasó y tampoco me daba para consultar, tampoco me di cuenta, porque entre el estrés de resolver y el ver que no, ya se me había ido los ejercicios, bueno, me dediqué a hacer el que había copiado, que por suerte no lo entendía, creo que lo entendía porque yo lo resolví, no sé si estará bien o mal, pero bueno, envié el único que había copiado. Lo que pasa es que ya te digo, con un solo caso no alcanza. No, el tema Necesariamente es que sí, tenían que hacer dos no sé casos. hacer captura. Está bien, le cuento lo que me pasó a mí, porque bueno, la inexperiencia, ¿no? Se me pasó, bueno, y tampoco Está bien, está me bien. daba para Por eso consultar. yo les había dicho de que tenían que copiar, pegarlo en un Word de ustedes para que ya lo tengan ahí guardado en su máquina. He visto que algunos alumnos de los que me han mandado el mail lo copiaron a mano. Está bien, cada uno lo hace de la manera que sea, pero tienen que respetar los tiempos y en 15 minutos es difícil copiar todo a mano. Por eso les había dado un consejo que puede pasar o ustedes le sacan una foto, avanzan, toman el otro caso, le sacan una foto. Es cuestión de, todos nos tenemos que adaptar a este sistema Sí, que sí, sí, lamentablemente es lo único que tenemos a mano. seguro. No, fue una cuestión mía claro, yo me entusiasmé resolviendo y cuando me di cuenta, faltaba como un minuto y digo, miré, ya no estaba, bueno, ya está, ya fue, digo, bueno, hago por lo menos lo que yo copié, ¿no? Yo sé que con eso no alcanza, pero por lo menos mostrar que por lo menos el ejercicio Sí. que copié lo sabía hacer. Peor era no entregar nada. Bien, bueno. Disculpe, profesor. Sí. No teníamos que mandar no era necesario enviar el enunciado, ¿verdad? No, nosotros ya tenemos el sistema, nos da. Hay alumnos que ingresaron, tomaron los casos y después intentaron otra vez entrar y tomaron otros casos y resolvieron los primeros. Bueno, vamos el profesor que vio todo eso que ha sucedido nos ha mandado los dos casos, o sea, si resolvieron el primero o los segundos, tenemos la posibilidad de ver cuál resolvieron, ¿sí? Porque en el segundo intento le pueden haber dado 3 casos totalmente distintos. Así que tenemos esa posibilidad. Nos va a hacer trabajar un poquito más, pero bueno, tenemos que estar al pendiente de todas estas cosas. Van a tener Bien, que... profe, gracias. Eso fue porque vimos que en la plataforma no estaba funcionando bien, que tenía sus inconvenientes la plataforma. No sé por qué cuestión de actualización, algo debe ser. Estaba que a veces entraba bien, a veces no. Entonces tomamos toda esa precaución para no sentenciar cuando no es problema de ustedes, ni nuestro. Bien. Bueno, ya estamos en el tiempo como para comenzar. Vamos, inicio la grabación. Recording in progress. Entonces, comenzamos con la clase práctica correspondiente al práctico número 3. Les voy a compartir pantalla del enunciado. Con todo esto del tema del parcial, recién hoy habilitamos en la plataforma la guía para el trabajo práctico y la resolución, digamos, de la parte gráfica, que es lo que les puede llevar demasiado tiempo a ustedes, así que ya la tienen habilitada. Si no ingresaron a la plataforma, háganlo y van a ver que ya está disponible ahí
tanto la guía como todos los gráficos necesarios para la resolución, ¿sí? Que son una ayuda, una guía, como para que ustedes puedan ir viendo de qué se va tratando cada tema. Bien, entonces, vamos con el trabajo práctico número 3. Les recuerdo que este trabajo práctico, tal como corresponde a la unidad 3 del programa, vamos a trabajar con la teoría de las rentas, ¿sí? ¿En qué consiste la teoría de las rentas? Habíamos trabajado en la unidad 1 de capitalización con un capital que evoluciona en el tiempo, ¿sí? Por el transcurso del tiempo, decimos que actúa la tasa y ese capital se ve transformado, incorporándose o creciendo por la generación y la capitalización de los intereses y se transforma en un capital futuro mayor. En la unidad 2, la teoría de la actualización, hemos trabajado, en vez de con una tasa de interés, con una tasa de descuento, y hemos buscado, en función de un valor nominal futuro, hemos buscado un valor presente, un valor actual. O a la inversa, ¿sí? Utilizando también la tasa de descuento para hacer la función inversa, a partir de un valor actual, buscar un valor nominal futuro. Esos dos trabajos prácticos, lo que hicimos es trabajar con un capital en el tiempo. Si bien en el práctico 2 hemos visto que había varios capitales en el concepto de que hay varios documentos que reemplazan uno, en realidad están reemplazando un solo documento y cada documento actúa independientemente. Estábamos trabajando, en definitiva, con un capital y su evolución en el tiempo. Ahora, a partir de este trabajo práctico 3, vamos a trabajar con la teoría de las rentas y recordándoles un poco los conceptos teóricos, hablábamos de renta cuando tenemos una sucesión, ¿sí?, de pagos o cobros con un fin determinado, ¿sí? Porque podemos decir que podemos tener dos objetivos o finalidades de esa renta. Una, podríamos mencionar que es la constitución de un capital. Vamos a tener esos depósitos o pagos para constituir un capital final, ¿sí? O podemos tener el otro objetivo o finalidad de esta renta, que sería la cancelación o amortización de una deuda. A través de la deuda asumida en el momento original, la vamos a pagar en cuotas. Entonces vamos a tener esa sucesión de pagos periódicos que van a ser las cuotas que van a cancelar ese capital, ¿sí? Un poco cuando vamos al gráfico vamos a entrar en más detalle con respecto a la periodicidad, a la tasa de interés que va a actuar, ¿sí? Para que lo vean y se les quede incorporado a ustedes el concepto en función de que viéndolo gráficamente ayuda más para la percepción de todos estos conceptos teóricos, ¿sí? Bien, leemos la guía, entonces el práctico, el caso 1, nos dice que se ofrece la adquisición de un bien mediante el pago de 12 cuotas mensuales de 750 pesos cada una, con una tasa de interés del 2,5% mensual. Determine el valor de contado y el valor de los descuentos obtenidos. Ese es el caso planteado, ¿sí? Adquirimos un bien, pagadero en 12 cuotas mensuales. No lo vamos a pagar en un solo documento o en dos documentos a pagar en distintas determinadas fechas, sino que lo vamos a hacer a través de 12 pagos mensuales. Es decir, allí van a estar los pagos periódicos, ¿sí?, que nos indican que van a ser mensuales. Y nos dan una tasa de interés. Después nos piden que consideremos una alternativa, ¿sí? Esa alternativa, una vez que tengamos resuelto con la operación original, con el caso este original, podemos pensar en la alternativa considerando que los pagos de las cuotas se realizan por adelantado. Entonces, no nos decía en el primer caso el pago de las cuotas, pero cuando no especifiquemos nada, que es lo que en realidad pasa también en la realidad económica y financiera, cuando decimos que vamos a adquirir un bien y lo vamos a pagar en 12 cuotas mensuales, ya nos están diciendo que la primera cuota va a ser vencida, es decir, va a tener que transcurrir el mes para que comencemos a hacer el pago de la primera cuota, ¿sí?
es una suposición automática que también la vamos a tener en cuenta porque es lo que sucede en la realidad. ¿Sí? Excepto que nos dicen, como considerando la alternativa, que las cuotas sean adelantadas. Cuando nos mencionan que las cuotas sean adelantadas, debemos tener en cuenta esa circunstancia como especial y tendremos que considerar, y vamos a ver la diferencia de la resolución de en qué nos va a influir que las cuotas sean adelantadas. Entonces, vamos. Ustedes en la resolución del caso van a tener, voy a checar un poquito para que se vea, ahí así lo vemos bien. Ustedes van a tener los datos que consignamos, que extraemos de la guía, la cuota 750 pesos cada cuota, el N, que va a ser nuestra cantidad de cuotas, 12 meses, la tasa de interés involucrada, un 2,5 mensual, o sea, 0,025 mensual, recuerden que lo vamos a especificar en tanto por uno, y que tenemos que aclarar el dato que nos traemos del enunciado si la tasa es mensual, porque tal como veníamos haciendo en los casos anteriores, cuando estaba involucrado un modelo en que especificábamos la tasa y el tiempo, decíamos que tenía que haber una relación entre la tasa y el tiempo, ¿sí? Una relación de que tienen que estar expresados en la misma unidad de tiempo. Bueno, aquí también vamos a tener en cuenta la tasa, que tenga la tasa una expresión que debe estar expresada en la misma unidad de tiempo del periodo de la renta, vamos a decir. Es decir, vamos a denominar el periodo de la renta al lapso o tiempo que transcurre entre cuota y cuota, ¿sí? Entre cada pago de cuota, el tiempo que media entre una y otra, ¿sí? No es todo el plazo de la operación, 12 meses, el periodo de esta renta, sino que es cada cuánto tiempo se deben hacer los pagos o cobros de esas cuotas, ¿sí? En este caso, el periodo va a ser mensual porque las cuotas se van a pagar de manera mensual. Entonces, vamos a utilizar el gráfico del eje temporal en el que en el eje del tiempo vamos a reflejar los periodos involucrados en la operación, en este caso los 12 meses, porque vamos a tener 12 pagos de cuotas, ¿sí? Vamos a tener en cuenta un momento inicial de la renta, acá está simbolizado con MI, el momento de inicio de la renta, el momento final, que va a ser el momento donde se terminan los pagos o cobros, ¿sí? Y el momento de evaluación, que en este caso vamos a determinar que la evaluación es en el momento cero, dado que es el momento que compramos el bien y que efectuamos la determinación de las cuotas. A su vez, ¿qué otro componente tenemos en el gráfico? Además de reflejar el tiempo, ¿sí? Los periodos involucrados en la operación, que son esos 12 meses, ¿sí? Aquí no tenemos la aclaración que es 12 corresponde a meses. Yo le diría que ustedes lo consignen, 12 meses, ¿sí? A la derecha, porque puede suceder, y van a ver en casos adicionales, en que a lo mejor haya dos tipos de cuotas, cuotas mensuales y cuotas bimestrales o cuotas semestrales. Entonces tendremos que, a lo mejor en el eje del tiempo, reflejar no solo los meses, sino también reflejar bimestres. Y deberíamos consignar 0, un bimestre a los 2 meses, 2 bimestres a los 4 meses, 3 bimestres a los 6 meses, y así sucesivamente, para que en el gráfico vamos dejando constancia de todos los datos que nos van a servir para la resolución. En este caso no tenemos esa circunstancia, pero les aclaro porque si pretenden desarrollar algún caso adicional se van a dar con que van a aparecer cuotas semestrales, por ejemplo, y además de este pago podemos consignar 0, un semestre, ¿sí? 2 semestres, y aclararlo en nuestro gráfico para que tengamos en cuenta en qué momento se hacen los pagos o cobros de esos conceptos. Aquí tenemos simplemente los 12 meses y por arriba, por encima del eje, vamos a graficar el valor de las cuotas, ¿sí?
las cuotas, decimos, son todas iguales de 750 pesos. ¿Sí? O sea que simplemente ponemos CSC, ya como hemos consignado con la cuota de 750 pesos, todas son contables. Nosotros vamos a trabajar con este tipo de renta, ¿sí? Porque ustedes en la parte teórica han visto que las rentas pueden ser distintas rentas, ¿sí? Y hay rentas con pagos constantes, ¿sí? O iguales, ¿sí? Que no varían, y hay rentas cuyas cuotas pueden tener una variabilidad, ¿sí? Ya sea que vayan variando con alguna progresión aritmética, geométrica, o tengan alguna otra definición de cómo vayan variando, ¿sí? Entonces, esta cuestión habrá que reflejarla cuando consignamos las cuotas. En este caso, todas constantes, simplemente ponemos la letra CSC en el momento que se hace cada pago. Y como vamos a decir que la primera alternativa es reflejar el pago del vencimiento de las cuotas de manera vencida, entonces la primera cuota va a estar al final del primer mes. En el momento cero, ¿sí? Adquirimos el bien y la primera cuota va a estar al final del primer periodo, la segunda cuota al final del segundo y así al final de cada mes, incluido al final del 12º mes, tenemos el valor de las cuotas, ¿sí? Otro dato que tenemos es el dato de la tasa, ¿sí? Que decíamos que es mensual. Entonces vamos a aplicar esa tasa mensual porque el periodo de la renta es mensual. Cada cuota se va pagando a la finalización de cada mes en este caso. Y lo que nos pedían que determinemos el valor de contado y el total de descuentos obtenidos. Es decir, no nos dicen cuál es el valor del bien o cuánto pagaríamos de contado, sino que es una incógnita. Acá deberíamos determinar el valor de contado. Entonces, ¿cómo vamos a proceder a ello? A través de la evaluación de esta renta. Nosotros decimos que la evaluación de una renta va a depender del momento que vamos a evaluar, ¿sí? Y vamos a decir que una renta como esta que tenemos graficada, en la que el momento de evaluación va a ser el momento cero, porque pretendemos evaluar cuánto será el valor, ¿sí?, presente de todas esas cuotas que las tenemos vencidas al final de cada mes. Entonces deberemos actualizar, como vemos en el gráfico, cada una de las cuotas al momento cero, ¿sí? Cada una de las 12 cuotas debemos actualizarlas a través de nuestro factor de actualización, pero no teniendo en cuenta la tasa de descuento, sino la tasa de interés que nos están dando. Y recuerden que un factor de actualización con tasa de descuento era 1 menos D a la N. Es decir, vamos a actualizar la cantidad de veces, el N va a ser la cantidad de tiempo que medie entre el momento de evaluación y el momento en que cada cuota tengamos en cuenta. Pero como acá el dato es la tasa de interés, y es la tasa de interés la que vamos a utilizar a partir de ahora, tanto en renta como en la evaluación de sistemas de amortización y en empréstitos, que es en práctico 4, vamos a trabajar con esa tasa de interés, ¿sí? Y recuerden que decíamos que podemos actualizar también con tasa de interés como función inversa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar el factor de actualización con tasa I, ¿sí?, que es B. Y decimos que B es igual a 1 sobre 1 más I. Entonces estamos actualizando un periodo, ¿sí? El factor 1 más I está en el denominador, elevado a la 1 estamos actualizando un periodo. Ese va a ser lo que a partir de ahora le vamos a llamar B minúscula, B corta minúscula, que es el factor de actualización con tasa de interés. 1 sobre 1 más I. Y si está elevado a la 1, estamos actualizando un periodo. O sea que a la cuota, esta primera que vence de 750 pesos, que vence al final del primer mes, la actualizamos. El valor de la cuota C por B a la 1. ¿Qué sucede con la segunda cuota? No está en el mismo momento, vence un mes posterior. Entonces, a esa segunda cuota que tiene el mismo valor,
la vamos a multiplicar por el factor de actualización, pero vamos a actualizar dos periodos. Entonces, b al cuadrado, o sea, 1 sobre 1 más i al cuadrado. Actualizamos esa segunda cuota por dos periodos mensuales, ¿sí? Y lo podemos hacer porque esa tasa de interés, recuerden, estaba expresada en esa unidad de tiempo mes. Es una tasa mensual. Por ende, 1 más i a la 1 es una actualización de un mes. 1 más i al cuadrado, o b al cuadrado, va a ser la actualización de dos periodos mensuales. Y así sucesivamente, la cuota 3, el valor de la cuota por b a la 3. Y cada una de las cuotas. La cuota décima, el valor de la Profesor, cuota. disculpe, ¿Sí? no sé si soy yo nada más, pero se escucha muy despacito de golpe, se bajó el volumen. No sé qué ahora sucede. Porque Se escucha bien, debe ser capaz ella. Yo al menos. la conexión, sí, la conexión puede estar fallando. Le digo que yo hablo bastante fuerte, así que... sí, profe, se escucha debe muy de bien. estar. Se escucha Bueno, bien. perfecto. Estamos de acuerdo todos. Entonces debe ser la conexión. Aumente el volumen lo más que pueda en su computadora o celular. Entonces, la cuota 10, la vamos a actualizar el valor de la cuota por b a la 10, la cuota 11 por b a la 11 y la cuota 12 por b a la 12. ¿Sí? No porque la cuota 12 esté a 12 meses, lo actualizamos por b a la 12, sino que debemos actualizar 12 meses de actualización, porque van transcurriendo, si ustedes cuentan uno por uno, van transcurriendo los 12 meses, porque estamos pagando las cuotas al final de cada mes. Cuidado con ese concepto. Actualizamos el tiempo que dista entre el momento de evaluación y el momento, ¿sí?, de vencimiento de cada cuota. Esa última cuota vence al final de los 12 meses. Es decir, que transcurren los 12 meses completos. Por eso es que la actualización es 12 meses. ¿Sí? Lo vamos a ver cuando veamos la alternativa y nos vamos a dar cuenta que esta precisión que les digo influye cuando las cuotas son adelantadas. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Estamos buscando los valores actuales de las 12 cuotas a través de la evaluación una por una de todas estas cuotas. Pero esto nos va a llevar un tiempo hacer esta evaluación. Entonces, el cálculo financiero nos permite, a través de la búsqueda de un modelo matemático para la resolución más rápida de este tipo de renta. A esta renta la vamos a definir porque el momento de evaluación es el momento cero, cuando inicia esta renta, ¿sí?, cuando inicia el primer periodo de la renta, ¿sí?, y como los pagos son vencidos, esta es una renta inmediata vencida. Esa es la denominación, es una renta de pagos periódicos, constante, inmediata, de términos o cuotas vencidas. Entonces, a través de la deducción del modelo matemático de ese tipo de renta, que lo hacemos porque a esta valorización de cada una de las cuotas, este valor actual de cada una de las cuotas que está expresado en el momento cero, en el momento de inicio de esta renta, la vamos a tener que sumar, ¿sí? Porque la suma de todos esos valores actuales, que lo podemos hacer esa suma, porque están todos valuados a la misma fecha, ¿sí?, lo mismo que veníamos haciendo en los prácticos anteriores, puedo sumar cuando efectivamente están valuados a la misma fecha, todos al momento cero. Esa suma, en realidad va a ser, si sacamos factor común de la cuota, porque todas las cuotas van a ser constantes, va a ser la suma de esa progresión geométrica que tenemos, b a la 1, más b a la 2, más b a la 3, más b a la 4, y así b a la 11 y b a la 12. ¿Sí? Esa es una suma de una progresión geométrica decreciente. Y vamos a resolver esa suma a través de la fórmula de la suma de la progresión geométrica. ¿Sí? Esto lo van a ver ustedes, el desarrollo en la bibliografía, tanto en Mario Gianecki como en Manuel Trocero, pueden ver la deducción de cómo se hace esa suma y la resolución para llegar al modelo matemático.
Entonces, resolviendo esa suma y diciendo que el factor, digamos, que el Q que está involucrado, ¿sí? Porque la razón de esta progresión es B, ¿sí? El Q, la razón de esta progresión es B. Entonces eso lo vamos a utilizar para resolver esa suma, esa progresión, ¿sí? El valor de la suma, simbolizamos con la letra S, de la suma de esta progresión geométrica decreciente. Reemplazamos esta razón Q, operamos algebraicamente y vamos a deducir el modelo matemático, ¿sí? Para esta denominación de que vamos a tener este modelo matemático a utilizar para determinar el valor de la renta inmediata vencida, es decir, renta inmediata, que se evalúa en el momento de inicio de esta renta, ¿sí? Inicio de esos cobros o pagos, ¿sí? A través de este modelo matemático. Y ese valor actual de las n cuotas a la tasa I va a ser igual al valor de la cuota, ¿sí? Porque es constante esa cuota, por el ADNI, es decir, la amortización, sí, para que ustedes lo entiendan, esto se denomina el factor plural de actualización de todas esas cuotas o términos de la renta. ¿Sí? Les repito, las cuotas también se denominan términos de la renta, ¿sí? Porque lo van a ver en la bibliografía y empiecen a utilizar los términos adecuados para el cálculo financiero. En realidad, este factor plural de actualización, que es el ADNI, ¿qué nos dice? Que vamos a hacer una actualización de las n cuotas o términos, ¿sí? El ángulo nos indica que son cuotas ciertas, no hay ningún acontecimiento incierto, ¿sí? Para esta renta, ¿sí? Ni de tiempo, ni que tenga que haber otro hecho más, ¿sí? Simplemente decimos que van a ser esa cantidad de cuotas ciertas y que van a estar valorados a esa tasa I. ¿Sí? Recuerden, vuelvo a reiterar, esa tasa I debe ser del periodo de la renta involucrada. ¿Sí? Si las cuotas se pagan mensualmente, esa tasa debe ser una tasa mensual. ¿Sí? Es una tasa periódica mensual. Reitero, nos han dado el valor de una tasa del 2,5 mensual, es decir, 0,025 mensual. Es una tasa periódica. Es decir, lo que podríamos llamarla una tasa nominal periódica que actúa en el periodo, o una tasa efectiva mensual, ¿sí? Que la podemos reducir. Si nos dan una efectiva anual, buscamos una tasa efectiva mensual, que es la tasa periódica. La tasa efectiva también es una tasa periódica. En este caso necesitamos el periodo mes. Bien. Y ese ADNI, lo expresamos abajo, ¿a qué equivale? A 1 más I a la n menos 1 sobre I por 1 más I a la n. Esa es la deducción que vamos a llegar una vez de hacer toda la deducción del modelo matemático y llegamos a esta expresión. 1 más I a la n menos 1 sobre I por 1 más I a la n. Eso es lo que nosotros vamos a denominar a partir de ahora el ADNI, que es el factor plural de actualización de esas n cuotas, todos actualizados a la tasa I. ¿Sí? Que lo vamos a actualizar en este caso al momento 0, porque es la forma de determinación de esa renta inmediata, ¿sí? De pagos vencidos. Bien, continuamos. Entonces, vamos a determinar el valor actual, que es lo que nos están pidiendo que determinemos el valor de contado de esta renta. Es decir, el valor al momento 0. ¿Estamos de acuerdo todos de que para determinar el valor del contado vamos a buscar el valor en el momento 0, en el momento inicial de esta renta? Porque ya hicimos alguna determinación de un valor de contado teniendo en cuenta documentos, ¿sí? Hola Roberto, estoy viendo que ingresaste ahí. Antes que me olvide, te voy a habilitar.
Hola, gracias. Profe. Hola, buenas tardes a todos y todas. Sí. Disculpe, una compañera en el chat pidió si podía repetir qué significa la letra A. Sí, un segundito. ¿Querés explicarle, Roberto, con tu palabra, a ver si entienden otra? Sí. Bueno, la A minúscula de carta, esa significa valor actual. Es el valor actual de cada uno de las cuotas que se actualizan al momento de evaluación. Como se trata de una renta inmediata vencida, el momento de evaluación es al inicio de los pagos. Y los pagos acá son vencidos, el momento de evaluación es el momento cero. La letra minúscula de carta significa que es el valor actual de la N cuota actualizado con tasa I. La letra, después van a ver que la letra de imprenta, la letra minúscula de imprenta, es adelantada, es el valor actual de una renta inmediata adelantada. La A de carta es el valor actual de una renta inmediata vencida. Bien. Entonces, continuando, nos queda reemplazar, una vez que ya sabemos cuál es el modelo que vamos a utilizar, reitero, ya que vamos a determinar el valor de contado, es decir, el valor actual de todas esas cuotas al momento de inicio de esta renta, que es el momento cero, ¿sí? Como estaba graficado. Ese valor actual va a estar dado por el valor de la cuota, que todas son las cuotas contantes iguales de 750 pesos, multiplicado por ese factor plural de actualización, ese ADNI, y vamos a tener que va a ser el A de 12 cuotas, porque N es la cantidad de términos o cuotas, ¿sí? N son 12 cuotas, y valuados a la tasa del 0,025, que es 2,5 mensual, ¿sí? Esa es la tasa que está involucrada en la operación y es la que utilizamos, la tasa mensual, para actualizar las 12 cuotas mensuales vencidas, ¿sí? Por eso que utilizamos el ADNI con letra de carta, es decir, para cuotas vencidas. Reemplazamos 750 pesos, ese ADNI lo reemplazamos por este factor, esta división que tenemos más abajito, que dice 1 más I a la N, o sea, 1 más la tasa 0,025 a la 12, con 12 cuotas, menos 1, sobre la tasa 0,025 por 1 más 0,025 elevado a la 12. Reemplazamos el valor de la tasa en nuestro modelo de la determinación de ese valor actual de la, en este caso, renta inmediata vencida. Está evaluada al momento cero, al momento de inicio de esta renta, y son pagos vencidos. Resolviendo con la calculadora, nos da un valor actual de 7.693,32, que decimos que ese va a ser nuestro valor de contado. Es el valor que pagaríamos en el momento inicial si no financiamos el bien, sino que lo adquirimos de contado, pagadero en el momento cero, en el momento original de la compra. ¿Sí? Y lo otro que nos pedían que averigüemos es cuál es el valor de los descuentos obtenidos. Es decir, como vamos a pagar de contado en el momento cero y no vamos a hacer el pago a través de las 12 cuotas, entonces vamos a tener que determinar cuál será el descuento total que vamos a obtener por pagar de contado, ¿sí? Y no hacerlo a través de las 12 cuotas. Y decimos que el descuento total va a ser igual a las cuotas, cantidad de cuotas por el valor de la cuota, N por C, menos P, que es el valor de la renta, o ese valor de contado que hemos obtenido, ¿sí? El valor de la renta en el momento cero, en el momento de evaluación.
Entonces reemplazamos N, son 12 cuotas, por el valor de la cuota, 750 pesos. ¿Sí? Ese sería, en lo que está entre paréntesis, el total de pago que vamos a efectuar. ¿Sí? 12 cuotas de 750 pesos. Le restamos al valor de contado que recién obtuvimos, 7.693,32. O sea que el 9.000 pesos, que es el total de pago que vamos a efectuar, si lo pagamos en 12 cuotas, menos 7.693, nos da un total de descuento que obtenemos, si pagamos de contado, de 1.306,68. ¿Alguna duda? ¿Sí? O sea que el valor actual que obtenemos es al momento cero, y si lo pagamos de contado es 7.693. Si Exactamente. efectuamos las cuotas fijas de 750 durante los 12 meses, terminamos pagando 9.000 pesos. Así es. Ese es el total de pago que vamos a efectuar, los 9.000 pesos. ¿Sí? O sea que por pagar de contado nos ahorraríamos ese valor del descuento, los 1.306,68, que serían en definitiva los intereses que vamos a tener que pagar si en vez de pagar de contado lo vamos a pagar en esas 12 cuotas. ¿Sí? O sea que ese descuento en definitiva es el total de intereses que vamos a tener que abonar si no pagamos de contado en el momento inicial de la operación, en el momento cero. ¿Alguna otra duda o aclaración? ¿Qué significaba la A minúscula de imprenta, profe? Es lo que vamos a tener que resolver en la alternativa. En la situación alternativa del caso 1 nos piden que consideremos que los pagos de esa cuota se realizan por adelantado. Es decir, que nosotros habíamos graficado que los pagos se van a hacer al final de cada mes, al final del primer mes, del segundo, del tercero, y así hasta el 12º mes. Ahora nos dicen que planteemos la situación que los pagos se realizan al inicio de cada mes. Es decir, la primera cuota no la vamos a tener en el momento, al final del primer periodo, del primer mes, sino que la vamos a tener al inicio del primer mes. Es lo que vamos a tener graficado en la alternativa, ustedes también lo tienen, que la primera cuota se hace en el momento cero, cuando empieza el primer mes. ¿Sí? El primer mes inicia en el momento cero y termina al final en el 1, ¿sí? Al final del primer mes. Acá la primera cuota la vamos a tener en el momento cero. La segunda cuota va a estar al final del primer mes o inicio del segundo. ¿Sí? La tercera cuota la tenemos al final del segundo, que es lo mismo que el inicio del tercer mes. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta la última cuota, que es la 12ª cuota, que va a estar al final del 11º mes, que es el inicio del 12º mes. ¿Sí? Al final del 11 es el inicio del 12º. Es decir, tenemos al inicio del primer mes, inicio del segundo, inicio del tercero, inicio del cuarto, así sucesivamente hasta el inicio, la última cuota, el inicio del 12º mes. Entonces, las cuotas, el pago de cada cuota, el vencimiento de cada cuota va a ser de manera adelantada. Cada cuota se va a pagar al inicio de cada mes. Entonces, esa situación la vamos a resolver de manera distinta, ¿sí? Pero la vemos en la aplicación, que la deducción del modelo matemático la vamos a analizar ahora y vamos a llegar a que esa ADNI, pero de manera adelantada, que la vamos a simbolizar con la misma A minúscula, pero de imprenta, no de carta, ¿sí? Ese ADNI va a simbolizar que es una renta, la actualización de la renta inmediata, pero de cuotas adelantadas. ¿Sí? Y vamos a llegar a este desarrollo, pero que a ese modelo a aplicar, pero que surge de analizar, ¿sí? En función de cómo analizamos,
la actualización de cada una de las 12 cuotas, pero de una manera distinta a que la hicimos con las cuotas vencidas. Porque, ¿qué sucede? La primera cuota, que vence en el momento cero, está expresada a la fecha cero, porque ese es el momento de evaluación. Recuerden, en el gráfico está simbolizado el momento de evaluación en el momento cero, ¿sí? Entonces, esa cuota ya está evaluada en ese momento. No debemos hacer nada, sino que simplemente para hacer la suma de los valores actuales, esta cuota ya es un valor actual, es un valor presente a ese momento. La segunda cuota, que vence al final del primer mes o inicio del segundo, la vamos a tener que actualizar hasta el momento de evaluación cero, haciendo el valor de la cuota por B a la 1. Tenemos un mes, dista a un mes, ¿sí?, del momento de evaluación. Entonces, vamos a actualizar por B a la 1. La tercera cuota por B al cuadrado. Y así sucesivamente, ¿sí? La novena, esta viene a ser la 10ª cuota, que está a 9 meses de actualización por B a la 9, la penúltima B a la 10, y la última, que es la 12ª cuota, está actualizada por B a la 11. Es decir, desde el momento de evaluación cero hasta el momento de vencimiento, transcurren 11 meses, no los 12 meses que teníamos en el gráfico anterior, ¿sí?, que la cuota era vencida. Acá las cuotas son adelantadas, la última cuota está al inicio del último mes, por eso actualizamos por B a la 11, y en el momento final de la renta, que es el final del 12º mes, no tenemos cuota vencida, o cuota a vencer, porque ya han vencido las 12 cuotas de manera adelantada. Entonces, veamos la diferencia, por eso que le damos el gráfico completo, para que ustedes se den cuenta de la diferencia entre el gráfico anterior, que teníamos la cuota por B a la 1, la cuota por B a la 2, B a la 3, B a la 10, B a la 11, B a la 12, y en esta situación, con las cuotas son adelantadas, tenemos la primera cuota consignada como cuota, ya como es un valor actual, la segunda está B a la 1, B a la 2, así sucesivamente, B a la 9, B a la 10 y B a la 11. La última cuota tiene un periodo menos de actualización. En realidad todas las cuotas tienen un periodo menos de actualización, pero ustedes lo descubren viendo que la primera cuota no tiene actualización y la última tiene un periodo menos. Bien. Queda para que ustedes resuelvan, ¿sí?, busquen la determinación de cuánto sería el valor de contado bajo esta alternativa y cuánto sería el valor de los descuentos, pero ya le habíamos consignado que el ADNI con las cuotas adelantadas se resuelve a través de la expresión de este modelo, ¿sí?, que vamos a tener, que va a ser el valor, el ADNI que teníamos de la cuota vencida, multiplicado por 1 más I. O sea que estamos capitalizando un periodo que en definitiva es esa diferencia de actualización que en un periodo no estamos actualizando, ¿sí?, entre un gráfico y el otro, entre la renta de pagos vencidos y de pagos adelantados. Así que este modelo le va a servir para determinar, ¿sí?, el valor de contado en la alternativa con las cuotas adelantadas, y cuidado que deduzcan, ¿sí?, el total de descuentos obtenidos si pagásemos de contado en esta alternativa de las cuotas adelantadas, ¿sí?, ustedes determinen el descuento, que no va a ser lo mismo, ya que el valor actual no va a ser el mismo, ¿sí? El pago de contados de esta renta de cuotas adelantadas va a ser distinto, ¿sí?, porque van a aplicar un modelo matemático de determinación de ese valor de la renta. Esta sería una renta inmediata, pero de pagos adelantados. Esa es la diferencia con la situación anterior. Las dos son renta inmediata, están valuadas al momento de inicio de la renta, es decir, el momento cero, ¿sí?, pero
El primer caso tiene los pagos de las cuotas vencidos y esta segunda alternativa tiene los pagos de las cuotas adelantadas. Por ende, no tienen el mismo valor actual, ¿sí? Y tampoco el mismo valor de los descuentos, ¿sí? En caso de pagar de contado. Les dejamos para que ustedes resuelvan. En la clase siguiente les sacamos la duda si coincide lo que ustedes están calculando con con el resultado final, ¿sí? Además, fíjense, Profe, la simbología de la cuota es distinta en la adelantada que en la vencida, al igual que el valor actual. En la simbología de la cuota se pone un C asterisco con un asterisco para decir que son cuota adelantada. Y el valor actual también se le pone un asterisco para decir que son adelantadas. No así a la vencida, cuando son vencidas, no se le pone ese tilde, más que asterisco, el tilde, ¿no es cierto? No va puesto en la vencida, pero sí en la adelantada. Tanto la cuota como el valor actual llevan un tilde para significar que son adelantadas. profe, Sí, el cálculo del descuento es de la misma manera, ¿verdad? Que en la primera alternativa. No cambia. exactamente. Tenemos en cuenta la cantidad de las cuotas y el valor de cada cuota comparado contra el valor actual. El valor de contado. Ok. El valor actual es distinto, evidentemente nos va a dar distintos descuentos. ¿Sí? Porque Profe, ¿puede ser que de forma adelantada dé un valor mayor de forma vencida? ¿Qué cosa da? ¿El valor actual de la renta? Sí, el valor de contado. Ajá. Sí, puede dar distinto. No lo diga para que sea una tarea para todos, para que descubran cada uno. Bien. Si ustedes quisieran comprobar si ese modelo realmente da esa suma, haga la determinación de cuánto es el valor actual de cada cuota, ¿sí? Cada una de estos valores actuales que tenemos, cuánto vale este se va a valer los 750, pero cuánto vale este valor actual, cuánto vale el otro. Completen al costado del gráfico para que lo comparen con el gráfico anterior también. Les va a servir. Una vez lo van a hacer y ya van a entender de qué se trata, cuál es la diferencia entre la renta adelantada, de pagos adelantados o vencidos. En este caso estamos hablando de la renta inmediata. Recuerden que además de renta inmediata, vamos a hacer más adelante, vamos a tener otro tipo de rentas que no se evalúan en el momento cero, sino que tienen una evaluación distinta. Vamos a tener rentas diferidas y rentas anticipadas, ¿sí? Todas estas rentas inmediatas, diferidas, anticipadas, pueden tener pagos vencidos o pagos adelantados, ¿sí? Bien, hasta ahí planteado este caso, habría que avanzar con el caso 2. ¿Quieres desarrollarlo, Roberto? Bueno, pero no tengo la... ¿Lo tenés vos para compartir? No, déjalo vos. Bien. Ponemos que vamos a desarrollar el otro caso. Ahí estamos. Bueno, el caso 2 dice que se deposita en forma mensual durante 12 meses la suma de 750 pesos en una institución financiera que reconoce una tasa de interés del 1,25% mensual. Determine el valor ahorrado y el total de intereses ganados. Alternativa, considere que los depósitos se realizan al inicio de cada mes. Bueno, vamos a ver la resolución del práctico con la ayuda del profesor que va a ir marcando. Bueno, seguro yo entré tarde porque salgo tarde del trabajo y bueno, por eso me integro un poco tarde a la clase, sépame disculpar. Él le habrá hecho la introducción cuando comenzó renta seguro, ¿no es cierto? Que vamos a ver 3 clases de renta.
la renta inmediata, la renta diferida y la renta anticipada. En la renta inmediata nosotros decimos que el momento de evaluación coincide con el momento de inicio de los pagos. Ustedes fíjense, lo han visto ahí en la gráfica del caso 1, ¿no es cierto? Que el momento en que se evalúan todas las cuotas, en el momento en que se determina el valor actual de todas las cuotas, es el momento de inicio de los pagos. El momento de inicio de los pagos es el momento en que se comienzan a hacer los depósitos o los pagos de las cuotas. El momento de finalización es el momento, porque en todas las rentas se deben distinguir tres momentos. El momento de inicio, que es el momento en cuando se comienzan a hacer los pagos o los depósitos. El momento de evaluación es el momento en que se determina el valor de esa sucesión de pago. Y el momento de finalización es el momento en donde se finalizan ya los pagos, ¿no es cierto? Aquí, en el caso de la renta inmediata, fíjese en que el momento de inicio de los pagos coincide con el momento de evaluación. Entonces, al coincidir, significa que se trata de una renta inmediata. Después veremos si es vencida o adelantada. Vencida si los pagos se realizan al final de cada periodo, o adelantada si los pagos se inician o se realizan al inicio de cada periodo. Ahora nosotros vamos a ver otra clase de renta, que es la renta anticipada. La diferida la vamos a ver después. La anticipada, ¿no es cierto?, son aquellas rentas en la cual el momento de evaluación es posterior al inicio de los pagos. Ustedes fíjense en que el momento de inicio de los pagos es en el momento cero, independientemente si los pagos son vencidos o adelantados. Aquí los pagos, si el enunciado no dice que son vencidos, se considera que son vencidos. Para que ustedes consideren si los pagos son adelantados, únicamente el enunciado va a decir que se tratan de pago adelantado. Si no lo dice el enunciado, significa que se trata de vencidas, rentas vencidas. Aquí los pagos son vencidos, se realizan al final de cada periodo. Y el momento de evaluación coincide con el momento de finalización de los pagos. Cuando en la renta anticipada el momento de finalización de los pagos, el momento de evaluación de los pagos coincide con el momento de finalización, significa que se trata de una imposición. Esa, recuerden, así como las rentas inmediatas se llaman amortización, en la renta anticipada, cuando el momento de evaluación coincide con la finalización de los pagos, significa que se trata de una imposición. En este caso, esta es una renta anticipada, dentro de la anticipada es una imposición. ¿Por qué? Porque el momento de evaluación coincide con el momento de finalización de los pagos o de las cuotas. Como se trata de determinar el valor final que tiene, esto es como si fuese calcular el monto. Cuando nosotros hacíamos en la capitalización, en la primera unidad, nosotros decíamos que queríamos ver la variación que tiene un capital. Teníamos un capital en el momento cero y queríamos conocer el valor final de ese capital y lo capitalizábamos por el periodo y obteníamos un monto. Aquí lo que estamos viendo es obtener el valor final, pero no de un capital, sino de una sucesión de capitales, de una serie de capitales. Aquí son varios capitales que se van depositando en forma periódica. Entonces lo que yo quiero saber es cuánto es el valor final o el monto, digamos, de esta sucesión de capitales. Ustedes fíjense que para determinar ese valor de ese capital o de estas cuotas, de esta serie de pagos, sucesión de pagos, al final del periodo, al momento de evaluación, debo capitalizar, debo cargar los intereses que corresponden en cada uno de los periodos. En la amortización o en la renta inmediata, lo que teníamos que hacer era quitarle los intereses porque yo quería saber el valor de contado. Y
como esas cuotas ya tenían intereses, yo lo que quería hacer es sacar los intereses para ver, ¿no es cierto?, depurar cuánto es el interés que tiene contenido en esas cuotas y calcular el valor actual. Aquí yo le tengo que cargar los intereses para obtener un valor final. O sea que es como si iría haciendo un ahorro, ¿no es cierto? Y todos los meses yo deposito 750 pesos. Todos los meses voy a depositar en un banco 750 pesos, que me paga una tasa de interés del 1,25% mensual. Entonces, ¿cuánto voy a juntar al cabo de los 12 meses o al cabo de un año? Entonces, lo que tengo que hacer es capitalizar mes a mes cada vez que yo haga esos depósitos. Aquí la cuota número 12, no hace falta que se capitalice porque ya es un valor al momento de la evaluación. Ya está, no tengo que capitalizar porque es el momento de evaluación, así como en la cuota adelantada no hacía falta actualizarla porque ya es un valor presente. Aquí no me hace falta capitalizarla porque es un valor final. Ya está dado en el valor al momento ese de evaluación. Pero la cuota anterior sí la tengo que capitalizar por un periodo, que es la cuota 11. A la cuota 10 y la tengo que capitalizar por 2 meses. Y así sucesivamente hasta llegar a la primera cuota, que sí la tengo que capitalizar por 11 meses, porque han pasado 11 periodos. La primera cuota que yo deposité en el banco, al final, cuando yo quiera ir a ver cuánto he ahorrado, y esa va a tener 11 capitalizaciones. La segunda cuota va a tener 10 capitalizaciones, la tercera va a tener 9 capitalizaciones, y así sucesivamente con todas las cuotas hasta llegar a la última, que por supuesto deposito y verifico cuánto he alcanzado como valor final. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende lo que se está explicando? Ahí ustedes tienen la gráfica y están graficados, ¿no es cierto?, los 3 momentos de una renta: el momento inicial, el momento de finalización y el momento de evaluación. No se le va a decir cuál es una amortización o cuál es una imposición. Usted le tiene que saber cuál es la imposición, cuál es la evaluación. Y la forma es verificar en qué momento se hace la evaluación. Si la evaluación coincide con el inicio de los pagos, se trata de una amortización o de una renta inmediata. Y si la evaluación se hace a la finalización, al momento de la finalización de los pagos, significa que se trata de un anticipado o imposición. Además, con los casos que le vayan dando, ustedes ya van a adquirir la práctica, que no hace falta que se le diga, pero sí tienen que graficar los momentos que tienen para que quede claro y sepan qué es lo que tienen que hacer. Sí se entiende, profe. Como cada uno de estos depósitos, de las cuotas que se van haciendo, esto constituye, ¿no es cierto?, una suma de valores. Ustedes fíjense en que es una suma de valores, ¿no es cierto?, que van creciendo, que tienen un crecimiento de progresión geométrica, porque el primer valor es C, el segundo valor es C por 1 más I, el tercer valor es C por 1 más I al cuadrado, o sea que esto va creciendo en razón 1 más I, ¿no es cierto? Entonces se trata de una progresión geométrica decreciente de razón. La razón de la variación de los términos, ¿no es cierto?, va a ser 1 más I. Al igual que en el caso, distinto es el caso de la renta inmediata, ¿no es cierto?, donde las cuotas van decreciendo de una progresión en una razón B. Es decreciente de razón B, ¿no es cierto? Esta es una renta, y como B es un número menor que 1, ¿no es cierto? Aquí decreciente, aquí se trata de una renta
de una progresión geométrica creciente, porque 1 más i es un número mayor que 1. En cambio, b es un número menor que 1. Por eso van decreciendo, en razón b. Bueno, se trata de una progresión geométrica y ustedes ya lo han visto en la teoría de la forma en que se simboliza la progresión geométrica creciente, ¿no es cierto? Y vamos a sacar el concepto acá de valor final del SDN, de ese famoso SDN, así como allá sacamos el valor de ADN, aquí vamos a sacar en la imposición el valor de SDN, que es el valor final. Ese SDN que ustedes ven ahí con letra de imprenta, ¿no es cierto? El SDN con letra de imprenta significa, así como el ADN significaba que se trataba de un valor actual, se trata de un valor final de n cuota que se capitalizan a la tasa I de interés, ¿no es cierto? Ese S de n minúscula significa que se trata de un valor final de un valor final de una imposición, ¿no es cierto? Y si se la simboliza con la letra de carta, significa que se trata de un valor final de una adelantada, de una renta anticipada o una imposición adelantada. Roberto, perdón, al revés. La letra de carta es la vencida. La vencida. ¿Ah, qué dije? Dijiste letra de imprenta. La letra de carta, el SDNI, vencida, y la de imprenta, la S de carta, la vencida, al igual que la amortización, y la S de imprenta es la adelantada, ¿no es cierto? Lo que es carta es vencida y lo que es imprenta es adelantada. Bueno, ustedes ya lo han visto en la teoría, cómo se simboliza ese valor final. Aquí yo le quiero explicar una cosita muy particular, porque quizá cuando en la parte teórica le han dicho que el valor final de una renta anticipada o de una imposición se la simboliza con una S mayúscula en este caso de carta, la vencida, y una S mayúscula grande, digamos así, de imprenta, la adelantada. Es muy difícil en los programas de computadora encontrar una S mayúscula de carta y la S de imprenta sí, pero la mayúscula de carta es muy difícil encontrarla. Y adoptamos una simbología que es la simbología inglesa, que es más fácil para la computadora simbolizarla como valor final a sub n de i. Así como el valor actual lo simbolizamos con B, aquí al valor final lo vamos a simbolizar con A, pero ese A es un valor final. En la teoría seguro que le dijeron que es una S mayúscula de carta. Le vuelvo a decir, hacerlo con la computadora no lo hemos podido encontrar, por lo menos en los programas, en los pocos programas que conozco, imposible de encontrar eso. Así que cuando a ustedes le pregunten, sí, se simboliza, pero en la práctica lo hicimos para que en el lenguaje de la computadora podamos aplicar, hicimos con una letra mayúscula, una A mayúscula, ¿no es cierto? Una A mayúscula. Entonces el valor ahorrado, el valor del ahorro o valor final, entonces va a estar dado por el modelo matemático de A sub n de i, que ese es un valor final, igual al valor de la cuota por el S de n de i, que es el valor final de si la cuota fuese de valor 1. Si el valor unitario fuese, si el valor de la cuota fuese de 1 peso, el S de n de i me da el valor final. Reemplazando, como aquí las cuotas no son de 1 peso, sino que son de 750 pesos, lo reemplazamos. La cuota de 750 por un S de 12 periodos, de 12 cuotas, a la tasa de 1,25, que lo expresamos como
no como porcentaje, sino como tanto por uno, 0,0125. Ustedes fíjense que la tasa es mensual, coincide con el periodo en que se realizan los pagos de la cuota. La tasa coincide con el periodo en que se realiza los pagos de la cuota. La tasa dada en el planteo es mensual y las cuotas son mensuales, la tasa incide directamente, no hay que hacer ninguna transformación porque son mensuales y las cuotas son mensuales. Entonces, desarrollando ese valor final, ¿no es cierto? Que S es igual a un S a 1 más I a la N menos 1 sobre I, que ese es el valor final, ¿no es cierto? Reemplazando algebraicamente, reemplazando los valores de 1 más la tasa de 0,0125 elevado a la 12 menos 1 sobre 0,0125 y multiplicado por 750, me da 9.645,27. Ese es el valor final de los depósitos, de los 12 depósitos de 750 pesos que se hicieron en esta institución financiera que capitaliza con una tasa de interés del 1,25% mensual. Ese es el valor final que se obtiene capitalizando cada una de las cuotas por los periodos que corresponden con una tasa del 1,25%. La otra pregunta es cuáles serían los intereses ganados, o sea, quiero saber cuál es el capital puro y cuáles son los intereses también, incluido en esos 9.645,27. El valor obtenido como final, el valor final es el A, ponemos A directamente para no poner a N sub I, para hacerla más rápido y no tan lleno de simbología, que el valor final, el interés es igual al valor final menos la cantidad de cuotas, la N cuotas que se han pagado. La N cuotas que se han pagado son 12 cuotas de 750, son los depósitos, que son igual a 9.000 pesos. Y el valor final obtenido con los intereses incluidos son de 9.645,27. La diferencia son 645,27. Esos 645,27 son los intereses de los 12 depósitos que se hicieron de 750 pesos. Por supuesto que el primer valor, el primer depósito de 750 que se hizo al final del primer periodo gana más intereses que la segunda cuota que se ha depositado al final del segundo mes, porque capitaliza por 10 meses, la primera capitaliza por 11. La tercera va a capitalizar por 9, tiene menos interés, y así sucesivamente. Y la cuota 11 tiene interés por un solo periodo, y la cuota 12 directamente no tiene ningún interés porque ya está calculado al momento de la finalización de los pagos. O sea que, en suma, todos los intereses eran de 645,27. ¿Ah? ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta? Pregunten, por favor, si alguien Profe, tiene dudas, si tiene algo. hola. Sí. Sí. ¿Podrías repetir qué representa el valor de AN sub I? Eso serían los 9.645. Ese es el valor, es una A mayúscula, ¿no? Es una A mayúscula, tanto en la vencida como en la adelantada le vamos a poner un valor final, es el monto, digamos así, el valor final que se obtiene al cabo de la N cuota que se capitalizan con tasa I. Lo que yo le decía es que seguro que en la teoría han visto que esa A su N de I, esa A mayúscula grande que está ahí, ¿no es cierto? Le han explicado con una S de imprenta mayúscula, grande mayúscula.
no hay en los programas de computación una forma de simbolizar a esa S, por eso adoptamos a los efectos de la escritura o del lenguaje de la computadora, hemos colocado esta A como valor final. Es una simbología inglesa, esa es la única diferencia. Cuando le pregunten, diga que están hablando de un valor final, de A mayúscula como valor final, ¿no? Y la S, sí, la S, esa minúscula, es el valor final de n cuota la tasa I cuando las cuotas son de un peso. Cuando las cuotas son de valores distintos de un peso, fíjese que se coloca el valor de la cuota por un SDN. Si la cuota fuese de un peso, no tendría sentido colocar el valor de la cuota, directamente se pone la S minúscula de carta. Pero como las cuotas son distintas a un peso, se coloca C, se simboliza C como valor de la cuota. Y la diferencia que existe entre un valor final vencido y un valor final adelantado, fíjese aquí en la expresión de abajo, esa que está marcando el profesor, hay una sola diferencia entre la vencida y la adelantada, que la adelantada se capitaliza por un periodo más. Al igual que en la renta inmediata, ¿no es cierto? La adelantada, el valor actual adelantado se capitaliza por un periodo más, no por n periodo, como saben colocar en la práctica, tengan mucho cuidado. La única diferencia es que se capitaliza tanto la adelantada, se capitaliza por un periodo más, porque la adelantada capitaliza un periodo más, ya lo ven en la gráfica, capitaliza un periodo más. El periodo de la última cuota que no tenía capitalización en la vencida, la adelantada tenía un periodo de capitalización. Esa es la diferencia que hay entre siempre, cuando los pagos son adelantados, los valores actuales o los valores finales son mayores. Siempre. Tanto en el valor actual como en el valor final, cuando los pagos son adelantados, los valores actuales son mayores que los valores vencidos. Los valores adelantados son mayores que los vencidos. Pregunta. Sí. Y la renta anticipada, este es un caso especial de la anticipada, que el momento de evaluación coincide con el momento de finalización. Esa es una imposición, independientemente si la cuota sea vencida o adelantada, pero la evaluación es al final, ¿no es cierto? Ya lo van a ver en la gráfica siguiente. Pero la renta anticipada tiene una característica. Ustedes fíjense en que la renta anticipada, el momento de evaluación es posterior al inicio de los pagos. Es posterior al inicio de los pagos o de los depósitos. O sea que yo a la evaluación acá la podría hacer en la cuota número 6. Si yo la hago la evaluación en la cuota número 6, aquí al momento de la sexta cuota, que me lo marque el profesor ahí, al momento 6, si yo hago ¿puedo hacer momento de evaluación acá? Sí, la puedo hacer al momento de evaluación. Te lo explico rápidamente, que lo habrán visto en la teoría. Capitalizo las 5 primeras cuotas o las 6 primeras cuotas y actualizo las 7, 8, 9, 10, 11 y 12, la actualizo al momento 6. Esa es una forma también de determinar el valor, pero no es valor final, sino que es un valor anticipado. Ese sigue siendo, a pesar de que puedo calcularla de esa manera, sigue siendo una renta anticipada, pero no imposición. No es una imposición. Imposición únicamente es aquella en donde el momento de evaluación coincide con el momento de finalización. Es más,
yo si podría ser que yo los pagos lo haga hasta el mes 12 y que lo deje en el banco 3 meses más sin hacer ningún tipo de depósito. Junté esta plata, me voy de vacaciones o me tomo un tiempo y vuelvo a los 3 meses y veo cuánto es. O sea que va a tener ya intereses también por 3 meses. El momento de evaluación va a ser posterior a la finalización de los pagos. Sigue siendo una renta anticipada, pero no es una imposición porque no coincide con el momento de la finalización de los pagos, la evaluación. Esos son los 3 tipos de renta anticipada que se pueden evaluar de distinta manera, pero únicamente la imposición, que es este caso que estamos viendo, un caso especial de la renta anticipada, es aquella en la cual el momento de evaluación coincide con el momento de finalización de los pagos. O sea que López Dunrop dice que toda imposición es una renta anticipada, sí, porque esta es una imposición, el caso que estamos viendo, es una imposición, es una renta anticipada. Pero si yo la evaluación la hago en el momento 6, es una imposición, pero no es una anticipada, pero no una imposición. O sea que toda imposición es una anticipada, pero no toda renta anticipada es una imposición. Porque si yo la evaluación la hago en el momento 6, no estoy haciendo al final de los últimos pagos, estoy haciendo en otro momento posterior al inicio de los pagos. Entonces, ¿se puede evaluar? Sí se puede evaluar el valor de las cuotas al momento 6, pero no es una imposición, es una renta anticipada. ¿Se entiende? ¿O no? Yo creo que estos conceptos los van a quedar más en claro cuando veamos casos más adelante en donde vamos a tratar esa evaluación, esas imposiciones, esas anticipadas, que no van a coincidir exactamente con el último periodo, sino que vamos a evaluar en otro momento. Vamos a desarrollar casos en los que van a ver esa diferencia. Esta es claramente una imposición. La evaluación es justo al final del último periodo, es decir, cuando tenemos el último pago. Es una imposición. Más adelante vamos a ver esos otros casos de anticipada en los que vamos a evaluar en otro momento, pero no en el inicio, sino posterior al inicio. Son rentas anticipadas que evaluamos en otro momento distinto que no coincida con el final, como en este caso que es la imposición. Otro tipo de renta donde van a ver que no es una imposición, pero es una anticipada porque el momento de evaluación no coincide con la finalización de los pagos, va a ser en el caso de las rentas perpetuas. El momento de evaluación va a ser distinto a la finalización porque en la renta perpetua no hay imposición, porque las perpetuas no se conocen cuándo terminan, pero eso lo van a ver en la parte más teórica, pero le quiero decir que se utilizan como renta anticipada, no como imposición. Por eso les repito, ¿toda imposición es una renta anticipada? Sí, toda imposición es una renta anticipada, pero no toda renta anticipada es una imposición, porque la imposición, la anticipada, perdón, le vuelvo a repetir, el momento de evaluación tiene que ser posterior al inicio del pago. Y ustedes fíjense que en cualquier punto que yo me coloque posterior al inicio de los pagos, es una anticipada. Puedo evaluarla en el 7, en el 8, 9, puedo evaluarla en el 20, en el mes 20, habiéndose finalizado los pagos aquí, que vamos a ver en los casos de más adelante, pero esta coincide, entonces es una imposición. El caso específico de la anticipada es la imposición. Esta es una imposición. Le vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque el momento de evaluación coincide con la finalización de los pagos. ¿Se entiende? Ahora fíjese en la gráfica de la alternativa. ¿Qué pasaría si los pagos, los depósitos se realizan al inicio de cada periodo? Al inicio de cada periodo. También aquí, cuando las cuotas son adelantadas, ¿no es cierto?, las simbolizamos con un
tilde, ¿no es cierto? La cuota es adelantada y el valor final también lleva un tilde para indicar que se tratan de adelantada y no de vencida. Ustedes gráficamente fíjense que los pagos empiezan al inicio del periodo 1, al inicio, ¿se entiende? Al inicio. Es como el alquiler. Ustedes cuando los alquileres se pagan de manera adelantada. Primero pago el mes para tener derecho a vivir, ¿no es cierto? En cambio a la luz se paga de manera vencida. La boleta de luz la paga con la boleta vencida. ¿Por qué? Porque primero se fijan cuánto fue el consumo y recién me van a cobrar. O sea que lo pago como de manera vencida. El alquiler, esto se paga, digamos, al inicio de cada mes. Pago el mes para tener derecho a vivir. Así son distintos tipos de ejemplos, ¿no es cierto? Ustedes fíjense acá que el momento de inicio es el momento 0, ¿no es cierto? Y también son 12 cuotas, ¿no es cierto?, que se pagan de manera adelantada, se grafican las 12 cuotas, están graficadas las 12 cuotas, ¿no es cierto? Pero fíjese que al pagar la adelantada, la cuota número 12 la pago al inicio del mes 12, ¿no es cierto? Al inicio del mes 12, que la graficamos al final del 11, ¿no es cierto? Para decir que esto es como una balanza. ¿Ha visto que la balanza tiene el 0 y el 1? Bueno, el 0 al inicio es al inicio del 1. Cuando ustedes compran un kilo de azúcar, no está la balanza en el kilo, está en el 0, comienza a moverse, a girar hasta llegar al 1. Comienza con 1 gramo, con 100 gramos, con 200 gramos. Bueno, aquí también, el primer día del mes comienza al final del último día del mes 11, comienza el primer día del mes 12 y se llega hasta el 30º día correspondiente al mes 12. Bueno, pero como los pagos son adelantados, se lo grafica al inicio. Y ustedes fíjense que aquí hay un periodo más de capitalización en la vencida. La cuota número 12 estaba sin capitalizar porque era un valor al momento de la evaluación, o sea, no hacía falta capitalizarla. Aquí la cuota 12, que se paga al inicio del mes, ¿no es cierto?, está capitalizada por un mes. Por eso es que las cuotas adelantadas son mayores que la vencida, porque esta tiene un periodo más de capitalización que la cuota número 11, que se capitaliza por un periodo. O sea que el primer depósito que se hizo al inicio del periodo 1 ha capitalizado por 12 meses, la otra capitalizaba por 11. La cuota número 2, que se hace al inicio del periodo 2, al final del periodo 1, capitaliza por 11 cuotas, y así sucesivamente hasta que la cuota número 12 capitaliza por un periodo completo, que es 1 más I. Bueno, también se trata de la suma de los términos de una progresión geométrica creciente, ¿no es cierto?, donde de n términos son 12 cuotas, ¿no es cierto? Pues los términos o cuota, o son los números de cuota, ¿no es cierto? Y que esta es una progresión geométrica creciente de razón 1 más I. ¿Por qué? Porque la variación que hay entre una cuota y la otra es un factor de capitalización 1 más I. El primero que está expresado ahí es C por 1 más I, el segundo es C por 1 más I al cuadrado, o sea que sería C por 1 más I por 1 más I, y 1 más I por 1 más I se suman los exponentes 2, o sea que y así sucesivamente, la razón de la variación de cada uno de los términos es 1 más I. Entonces es una progresión geométrica creciente. Bueno, la simbología de la cuota del valor final adelantado ya la conocen, que es el valor final vencido capitalizada por 1 más I, que se simboliza con la letra de imprenta, y bueno, obtienen ahí el valor
final y los intereses ganados, ¿no es cierto? Que evidentemente van a ser más, ¿no? Sin resolverlo, ya lo pueden ver que los valores finales son adelantados, son mayores que los vencidos. Bueno, esa sería la resolución de un caso práctico de una renta anticipada imposición, de una imposición tanto vencida como adelantada. También la simbología tiene ese tilde para decir que son adelantadas. Todas las adelantadas llevan, y vuelvo a repetir, todas las que son cuotas o valores actuales o finales adelantados, van con ese tilde, y bueno, ya, y no hace falta que el práctico, si en los parciales no se pone nada, si no se pone que es adelantada, se debe considerar que son vencidas. Inclusive los libros también indican eso. Para que una renta se sepa si es vencida o adelantada, el enunciado tiene que decirlo. Si no lo dice, se debe considerar que son vencidas. Para que sean adelantadas, se tiene que aclarar en el enunciado. Eso es como cuando veíamos los punitorios, ¿se acuerdan? Si el enunciado no lo pide, no lo calculen. Bueno, aquí si no dice que son adelantadas, tómenlas vencidas. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Pregunta? Les decía que ustedes cómo van a saber si es una renta vencida o adelantada. Para que sea adelantada, el enunciado del caso lo tiene que indicar. Si no dice que son adelantadas, ustedes consideran vencidas. Les puse como un ejemplo en el parcial anterior. A los punitorios tenían que pedírselo para que lo calculen. Si no decían que eran intereses punitorios, ustedes no calculaban. Bueno, aquí también, aquí en el sentido les quiero decir, para que ustedes la resuelvan como adelantada la renta, el enunciado se lo tiene que decir que se tratan de cuota adelantada. Si no lo dice que se tratan de cuota adelantada, ustedes consideren que son vencidas. ¿Se entiende? Se debe especificar en el enunciado que se trata de cuota vencida. Por eso los otros casos que van a ver ahí no dicen adelantado o vencido, se considera que son vencidas porque no lo dice. Si lo dice, son adelantadas. Bien, ¿qué otra pregunta? Pregunta, por favor. ¿Se entiende o no? Es muy sencillo el tema de renta, imposición, dice, sería el momento de la evaluación. Es imposición cuando, a ver la gráfica, cuando la finalización de las cuotas de los pagos, la finalización, donde finalizan los pagos de las cuotas, coincide con el momento de evaluación. A ver la adelantada, también en la adelantada, fíjese en la gráfica, el momento de finalización, al ser adelantada, por supuesto, vamos a tomar al final, al vencimiento, pero la evaluación la hago al vencimiento para que se capitalice un periodo más. Esa es una imposición. El momento de finalización de los pagos coincide con el momento de evaluación. Por eso, independientemente si se trata de cuota vencida o adelantada, pero ahí, al ser adelantada, pero coincide el momento de finalización con el momento de evaluación. Esa es una imposición. Esa es la imposición. Cuando el momento de finalización de los depósitos o de los pagos coincide con el momento de evaluación. Sí. ¿Sí? ¿Pregunta? No se escuchó. Yo le diría, por si les surge la duda, ¿por qué no está la última cuota cuando son adelantadas? Piensen que el momento final del último periodo en que hay que pagar cuota coincide con el momento de evaluación. O sea,
finaliza ese último periodo, que pagamos al inicio, pero el periodo termina al final de los 12 meses. Lo mismo coincidiría con cuando eran adelantadas en la situación de la amortización, que teníamos el último periodo, el último mes, el 12º mes, tenemos el pago al inicio, pero todo el periodo es el que tiene en cuenta es el de la cuota, ¿sí? Esa cuota se paga al inicio del último periodo. Lo mismo que esta cuota se deposita al inicio del último periodo. Pero la evaluación es al final del último periodo, ¿sí? En este caso de la imposición. Se tiene en cuenta el periodo. Por eso es fundamental y tenemos que analizar siempre en todos los enunciados, como va a suceder en los contratos, cuando tengamos que analizar un contrato entre dos partes, cuándo son los pagos, si el periodo de pago de las cuotas, si se pagan mensualmente o si se pagan bimestralmente, o si pagamos semestralmente, o sea, cada 6 meses, si lo pagamos al inicio del periodo, mensual, bimestral o semestral, o si lo pagamos al final del periodo, mensual, bimestral. Por ejemplo, la naranja no le cura nada a usted. Ahí hay... Bien. Estamos entonces. Bien, si no hay preguntas, nos queda poco tiempo, 20 minutos para desarrollar el otro caso. Podríamos plantear, si no hay más preguntas, podríamos empezarlo y después los terminamos en la próxima clase. Sí. Hay una preguntita más. Sería poner atención en qué momento es la evaluación. Exactamente. Nosotros decimos que qué renta es, para determinar qué tipo de renta es la que estamos por evaluar, vamos a tener en cuenta el momento de evaluación. Para decir, si evaluamos al inicio, en el momento 0, esa es la renta inmediata, ya sea de pago vencido o adelantado, pero su evaluación es al inicio. Esa es la renta inmediata. Si es una imposición, como estamos viendo en el caso 2, vamos a evaluar al final. Es una anticipada que se evalúa justo en el final del último periodo de pago de cuotas. Entonces, esa es una imposición. Luego vamos a ver las otras anticipadas, ¿no? Yo les diría, no se adelanten hasta que no lleguemos. Tengan en claro que esta es una imposición. El caso 1 era una amortización de una renta inmediata vencida. Esta es una anticipada, pero un caso especial, la imposición. La evaluación coincide con el último periodo, es decir, la finalización del último periodo en que se pagan cuotas, ya sea adelantado o vencido. ¿Y cómo sabemos cuándo evaluar? Y el enunciado nos está pidiendo. En realidad, si tenemos en cuenta que estamos haciendo un análisis práctico en la realidad, y vamos a evaluar siempre en el momento en que estamos presentes, como decimos hoy, yo les plantearía al revés el caso. Si yo le doy el valor de contado y tenemos que buscar el valor de las cuotas, el valor de contado es en el momento en que voy a hacer la venta de ese bien en cuotas. Entonces, ese es el dato que tengo, el valor de contado. Y deberé buscar el valor de las cuotas. O sea, voy a utilizar el mismo modelo, ¿sí?, de la renta inmediata, pero la evaluación que tengo es el valor de esa renta hoy. ¿Cuánto vale el valor de contado? Y mi incógnita será el valor de las cuotas, en el caso de la amortización, ¿sí? En el primer caso. Planteamos que si yo le doy el precio de contado, que serían esos 7.693, y no le doy el valor de la cuota, sino que es la incógnita, ¿sí? Y si les cambio la tasa, le doy el valor de contado y le cambio la tasa, van a tener que buscar el valor de las cuotas, ¿sí? O si la misma tasa, le doy el valor de contado, la misma tasa, 12 pagos vencidos, y no le damos el valor de la cuota, esa va a ser la incógnita, buscar el valor de las cuotas. Pero lo que sé es el valor presente, porque estoy en el momento de efectuar la venta, ¿sí? Ahora, si sucede al revés, en el caso 2, yo quiero formar un valor final, quiero saber que formar un capital de X pesos. En este caso, digamos que quiero tener 9.645,27 al final de los 12 meses, al final del año. Entonces, la tasa de interés mensual es ese 1,25.
¿Cuánto es el valor de las cuotas que tengo que pagar? Será mi incógnita. Deberé buscar el valor de cuotas, pero sé que el valor final, al final de los 12 meses, quiero llegar a tener un capital de 9.645,7. Entonces, reemplazo y la incógnita va a ser el valor de las cuotas. ¿Sí? Tengo que despejar el valor de las cuotas. Esa es una alternativa. ¿Sí? O le damos el valor de las cuotas para que busquen el valor presente o valor final, o les damos valor presente para que busquen valor de cuota a pagar, o damos valor final para que busquen el valor de cuota. ¿Entienden cuál es la alternativa? O sea, aplicamos el mismo modelo, ya sea de un valor actual, una amortización, un ADNI, ¿sí? O buscamos el valor final a través de la imposición, el SDNI, ¿sí? Va a ser para calcular el valor final de esa renta. ¿Sí? Entonces, el momento de evaluación nos va a dar qué estamos buscando. Si vamos a evaluar al final, estamos buscando un valor final. Si vamos a evaluar al inicio, estamos buscando un valor actual o presente en el momento cero. ¿Responde eso a la pregunta que habían planteado? Estamos a 15 minutos. ¿Qué hacemos, Roberto? ¿Dejamos ahí? Mejor empezamos la... Porque tengo alternativas. ¿Planteamos la primera? ¿Empezamos con la primera? Para la adquisición, caso 3, para la adquisición de un bien se ofrecen la siguiente alternativa de financiación. O sea, es comprar un bien con distintas alternativas. La primera alternativa dice un pago de 350 pesos a los 30 días y 2 pagarés de 300 pesos cada uno con vencimiento a los 90 y 120 días respectivamente. La alternativa B dice un anticipo de 120 pesos y 6 cuotas mensuales adelantadas de 130 pesos cada una. Y la alternativa C es en 12 cuotas mensuales de 50 pesos cada una y un pago extraordinario de 300 pesos a efectuarse al final del sexto mes. Determine la oferta más conveniente considerando que la tasa de interés vigente es del 1,2% mensual. Bueno, ustedes fíjense que para la adquisición de un bien cualquiera, ¿no es cierto?, nos ofrecen 3 alternativas de pago financiado, ¿no es cierto? Veamos que la alternativa 1 dice un pago de 350 pesos a los 30 días y 2 pagaré de 300 pesos cada uno, cada documento de 300 pesos y con vencimiento a los 90 y 120 días respectivamente. Ustedes vean la gráfica, ustedes fíjense en la gráfica que está ahí por los 120 días. El primer pago al contado lo hago a los 30 días de 350 pesos. El segundo pago lo voy a hacer a 90 días firmando un documento de 300 pesos y el tercer pago lo voy a hacer a los 120 días firmando otro documento de 300 pesos. Yo le pregunto antes que nada, ¿eso es una renta? ¿Es una renta eso? La definición no es una renta, porque la definición de renta dice que son los pagos consecutivos. En este caso, iguales porque estamos viendo rentas constantes. Los pagos pueden ser distintos, variables, si hay rentas variables en progresión aritmética y progresión geométrica, o bien que no sigan ninguna de la ley conocida de variación, sino que son variables de manera aleatoria, ¿no? Pero estamos viendo las rentas que son constantes, donde todos los pagos son iguales, pero entre un pago y el otro tiene que haber el mismo periodo de tiempo entre un pago y el siguiente. Una sucesión de pagos que son consecutivos, constantes y consecutivos. Aquí no hay pagos consecutivos, no hay pago porque
hay un 30 días que no se hace nada, entre 30 y 60 hay 30 días que no hay ningún pago. Entre 90 y 120 días sí son 2 pagos consecutivos cada 30 días, pero no es una renta, no la podemos evaluar como renta, ¿se entiende? Entonces aquí, ¿cómo lo vamos a resolver? Y vamos a evaluar como si fuese documento, como en el segundo caso lo hicimos. En el caso número 2, vamos a sacar el valor actual de estos 3 pagos que se hacen, ¿no es cierto? Sacamos el valor actual de los 350 pesos, el valor actual de los 2 documentos, los 90 y 120 días. O sea que el pago de contado tiene 30 días de actualización, ¿no es cierto? Como estoy sacando valor actual, fíjense con tasa I, este es un valor actual con tasa I, estamos trabajando ya la actualización con tasa I, no con tasa D, siempre dijimos que van a ser iguales siempre y cuando las tasas sean equivalentes, ¿no es cierto? Bueno, aquí estamos trabajando con tasa de interés, vamos a utilizar la fórmula del valor actual con tasa de interés o descuentos racionales. Entonces, conocemos ya cómo es la fórmula, ¿no es cierto? 350 dividido 1 más 0,012, que sea como la tasa es mensual, se actualiza por un mes, ¿no es cierto? El otro pago se actualiza por 3 meses porque a los 90 días, a los 60, a los 30 y a los 0 hay 3 meses. El otro documento de 300 pesos se lo actualiza por 4 meses, ¿no es cierto? A los 90, 60, 30 y 0 son los 4 meses que tienen de actualización. Resolviendo cada una de esas expresiones algebraicas, ¿no es cierto? El primer valor de los 350 pesos tiene un valor actual de 345,85. El primer documento de 300 a los 3 meses tiene un valor actual de 289,45 y el segundo documento a los 120 días tiene un valor actual de 286,02. Sumando me da un valor actual total de 931,32. Eso fíjese en que no se sacó el valor actual como una renta, porque no responde al concepto o definición de renta, sino que lo hemos sacado como los descuentos, como actualización de documentos, ¿no es cierto? Esa es la solución de esta primera alternativa de adquisición de un bien financiado, ¿no es cierto? No es una renta, pero sí se puede sacar el valor actual. La segunda alternativa, avísame cuando sea la hora, Gustavo. La segunda alternativa dice un anticipo de 120 pesos y 6 cuotas mensuales adelantadas de 130 pesos cada una. Aquí hay un anticipo de 120 pesos. Para llevar el bien tengo que entregar 120 pesos. El anticipo siempre en el momento cero. Los anticipos son en el momento cero, porque es la condición que pague el anticipo para llevarme el bien. Y hay 6 pagos mensuales, ¿no es cierto?, de 130 pesos cada uno de manera adelantada. Ustedes ahí ya tienen el anticipo, lo pago al momento cero, ¿no es cierto?, separado por una cuestión de estética de la gráfica, pusimos el anticipo que se paga a ese momento cero, y hay una renta de cuotas adelantadas, de 6 cuotas adelantadas. Están graficadas el momento de inicio y el momento de evaluación. El momento de finalización es al final, ¿no es cierto? Acá el 6º mes, que no está, pero bueno, va al momento de finalización porque son 6 pagos adelantados. Entonces se actualiza el primer pago, sacamos el valor actual de la cuota de 130 pesos cada uno, entonces vemos que la primera cuota no hace falta actualizarla porque ya está expresada como valor presente. La segunda cuota se actualiza por un mes, y así sucesivamente la cuarta cuota se actualiza por 4 meses, la quinta cuota se actualiza por 4 meses, y la sexta cuota se actualiza por 5 meses.
También aquí, fíjese que es que la diferencia entre el valor actual de la primera, de la segunda, de la cuarta y de la quinta, la diferencia, ¿no es cierto? Es una progresión geométrica decreciente, ¿no es cierto?, de razón B. ¿Por qué? Porque van variando en B. La primera no tiene B, la segunda tiene B, la tercera va a tener un B al cuadrado, la cuarta va a tener un B al cubo, la quinta va a tener B a la cuarta y la sexta va a tener B a la 5, o sea que la razón de la progresión es B. B, ustedes saben que es 1 sobre 1 más I, y como 1 sobre 1 más I es un número menor que 0, ¿no es cierto? Se trata de una progresión geométrica decreciente. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver a esta renta? Vamos a sacar el valor presente, el valor actual al momento 0, considerando el valor del anticipo, que no hace falta actualizarlo porque está en el momento 0, y la cuota adelantada de las 6 cuotas actualizada con la tasa del 1,2% mensual. Fíjese en que la tasa es mensual y los pagos son mensuales, no hace falta modificar ni cambiar la tasa porque es periódica, ¿no es cierto? Coincide el momento de cada pago de las cuotas. Entonces, reemplazando, que ustedes ya conocen cómo se saca el valor actual de la A de imprenta de 6 cuotas a la tasa del 1,2%, que es 1 más I a la N menos 1 sobre I por 1 más I a la N, por todo eso por 1 más I, que se capitaliza un periodo más, ¿no es cierto? Resolviendo algebraicamente con el valor de 130 pesos cada cuota y sumándole el anticipo de 120 pesos, me da un valor de 877,24. Ese es el valor actual que tiene para adquirir ese bien, pagando ese anticipo de 120 pesos y 6 cuotas adelantadas de 130 pesos cada una, que se actualizan con una tasa de interés del 1,2% mensual. Bueno, quedaría la tercera alternativa. A veces la podemos plantear. No, pues ya vamos a estar muy justo. La dejamos para la próxima clase. Bueno, ya se hizo la alternativa 1 y 2. En la próxima clase ya entramos directamente con la resolución de la alternativa 3. Me gustaría que aquí no le pusimos cómo se reemplaza la A la A de imprenta de esas 6 cuotas, ¿no es cierto? Ustedes reemplácenlo para que tomen práctica y verifiquen que los resultados estén bien también. Ustedes tienen que hacer aprender el desarrollo de esos valores actuales y de esos valores finales, porque directamente nosotros vamos a poner la simbología y ustedes van a hacer la resolución desarrollando el modelo matemático de ese valor actual adelantado. Y verifiquen de paso la solución, que ese valor actual sea de 877,24. Bueno, ya hemos visto las dos primeras alternativas, quedaría la tercera para terminarla la próxima clase. ¿Alguna pregunta? ¿Se cortó? No, yo la desconecté, la dejé de compartir. Quiero para tomar la asistencia, porque si no, no voy a tener tiempo de tomar la asistencia. No sé si tienen alguna pregunta. Si no hay pregunta, nos vemos la próxima clase. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por la Buenas tardes a atención. todos. Hasta el jueves. Buenas tardes. Bueno, Gustavo. Estoy terminando de